Bueno, vamos a ver, analizar cómo hacemos para encontrar un método práctico para estudiar la diferenciabilidad de una función en un punto. Lo primero que tenemos que considerar es que tenemos toda esta información de las funciones diferenciables, es decir, la definición, las condiciones necesarias de una función diferenciable, es decir, qué condiciones cumple seguro necesariamente una función que es diferenciable. Sabemos que una función que es diferenciable seguro va a ser continua en el punto, va a tener ambas derivadas parciales, que además la información que tenemos es que esos valores de derivada parcial son las constantes a y b que aparecen acá en la definición. Eso significa que no tenemos que adivinar esas constantes a y b. Si la función es diferenciable, tienen que ser los valores de las derivadas parciales en el punto. Y en tercer lugar, existen todas las derivadas direccionales y se pueden calcular no solamente con la definición de derivada direccional, sino que también con este producto escalar. Por otro lado, tenemos la información de que existen condiciones que, si las logramos reunir, son suficientes para afirmar que una función es diferenciable en un punto. ¿Cuáles son esas condiciones? Que las derivadas parciales como funciones, es decir, las funciones derivadas parciales, existan por lo menos en un disco o en un entorno del punto al que en el que quiero analizar la diferenciabilidad, y que esas funciones sean continuas en ese punto. Es pedir mucho, se está pidiendo mucho. Tan es así que es una condición que es solamente suficiente, pero no es necesaria para nada, ¿sí? En el final de los apuntes hay un esquema donde veo lo pequeña que resulta ser la cantidad de funciones que cumplen con esta condición suficiente, que son las que se llaman continuamente diferenciables. Como consecuencia de esta información que tenemos hasta acá, tenemos un poco lo que ya dije. Si f es diferenciable en un punto p sub 0, a tiene que ser la derivada parcial respecto de x y b la derivada parcial respecto de y en el punto. En consecuencia, el omega de hk, que es el que cumple esta igualdad, solamente puede ser el que despeje de esta igualdad, y con a y b las derivadas parciales, que sería lo que está escrito acá. Y por último, tiene que ocurrir que el límite de omega sobre la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado sea 0 cuando h y k tienden a 0, 0. Entonces, en base a esa información es que nos tenemos que mover. Por ejemplo, si uno tiene la función f de xy igual a la raíz cúbica de x al cubo más y al cubo. Supongamos que quiero estudiar la diferenciabilidad de esta función en el punto 1, 2. Lo primero que tengo que observar a grandes rasgos es qué comportamiento yo puedo establecer intuitivamente que va a tener esta función. Es decir, rápidamente, si hay alguna información que yo puedo extraer de esta función, de algo que ya tenga peso sobre la diferenciabilidad. Muchos de ustedes han intentado primero probar que la función es continua en el punto. Pensemos si eso tiene sentido hacer. Si la función llega a ser continua en el punto,
¿sí? Es una condición necesaria, no es suficiente. Es decir, la única información que me daría es que hay posibilidades de que la función sea diferenciable. Ahora, si llegáramos a poder probar o intuir de alguna manera que f no es continua en p sub 0, entonces sí nos serviría para ver la diferenciabilidad. ¿Qué información nos daría? Que no puede ser diferenciable, ¿sí? Si uno mira rápidamente esta función, ¿sí? Con el teorema 1 de propiedades locales de las funciones continuas, ya rápidamente pensando en la función cúbica en una variable y la raíz cúbica en una variable, ya intuimos rápidamente que esta función va a ser continua. Entonces no tiene ningún sentido empezar por ahí. Entonces, ¿cómo empezamos el problema? Intentamos usar la condición suficiente, porque si es fácil establecer las hipótesis, va a ser muy rápido y vamos a concluir que la función es diferenciable. Entonces, es lo que hemos llamado primer método en el apunte. Calculo la función derivada parcial de esta función dada. Entonces, cuando intento hacerlo, cosa que ya han hecho ustedes en el práctico, esto es 1/3 de 1 sobre x al cubo más y al cubo a la 2/3 por 3x al cuadrado. Lo primero que tenemos que observar, hemos usado regla de la cadena, esto ya lo hemos estudiado. Aquí hemos derivado la raíz cúbica que no tiene derivada en su argumento nulo. Es decir, que este proceso que hemos hecho acá solo vale cuando x al cubo más y al cubo es no nulo. Y eso ocurre siempre y cuando y sea distinto de menos x. Entonces, desde ya sabemos que la función derivada parcial va a tener esta expresión siempre y cuando el punto cumpla y distinto de menos x. ¿Eso pasa acá? Sí. Sí. Si uno piensa en el punto, es el punto 1, 2, ¿sí? Y estamos trabajando con la función derivada parcial fuera de la segunda bisectriz. Todavía no hemos averiguado qué pasa en la segunda bisectriz. Ustedes ya lo hicieron en el práctico, pero había que averiguar qué pasaba. Pero este punto no está en la segunda bisectriz. Y no solo no está. Fíjense que hay una bola con centro en el punto 1, 2, donde esta función queda perfectamente bien definida. Y eso es lo primero que nos pedía la condición suficiente, que para todo P de una bola existan fx y fi. Por ahora sabemos que existe fx, porque no toca esa bola, no toca la segunda bisectriz. Por simetría sabemos que fi va a cumplir exactamente lo mismo. La derivada va a ser esta. Siempre y cuando y sea distinto de menos x. Entonces, ambas derivadas quedan definidas en una bola de radio, por ejemplo, 1, ¿sí? Para todo xy perteneciente a la bola de radio 1 con centro en 1, 2, existe fx en xy y existe fi en xy, que son las expresiones que están acá arriba. Entonces, a partir de ahí, lo que nos faltaría es estudiar la continuidad de ellas en el punto en el que estamos tratando de estudiar la diferenciabilidad. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando el teorema 1 de la continuidad de una función.
¿sí? El teorema 1 de las propiedades locales de la continuidad de una función. Y entonces, simplemente vemos una función g1 de u igual a u al cubo, la vamos a necesitar, es continua en 1 y en 2, entonces una función f1 de xy igual a x al cubo y la función f2 de xy igual a y al cubo son continuas en 1, 2. ¿Qué más vamos a necesitar? X cuadrado e y cuadrado. G2 de u igual a u cuadrado es continua en 1 y en 2. Entonces, F3 y F4 son continuas en 1, 2. Que estamos usando aquí permanentemente el teorema 1 de las propiedades locales de las funciones continuas. ¿Qué más vamos a necesitar? La raíz cúbica mejor dicho, la función u a la menos 2/3. ¿Sí? Entonces, ¿qué resulta de aquí? Fx como función, ¿a qué es igual? A x cuadrado, que es f3, por la función elevada a la menos 2/3, es decir, es g3 aplicado o compuesto con la suma de estas dos, de f1 más f2. Suma de funciones continuas es continua. La composición, acá, G3 está aplicado al resultado de esto. Entonces, fíjense que el resultado de sumar x al cubo más y al cubo en el punto 1, 2 es 9, ¿sí? 2 al cubo es 8, más 1 es 9. Entonces lo que necesito de G3 es que sea continua en 9. ¿Lo es? Sí. ¿Por qué? Porque no anula la variable, ¿sí? Entonces, esta es continua en 1, 2. Por otro lado, la FI va a resultar I al cuadrado, es decir, F4 por la misma composición que está acá. Y entonces continua en 1, 2. Por lo tanto, por condición suficiente, para que una función sea diferenciable, f es diferenciable en P. Este procedimiento yo lo exijo hasta ahora con todo este nivel de detalle para que se entienda cómo puedo lograr probar con detalle que una función es continua. Pero a la larga ustedes
lo van a poder hacer mentalmente. Es decir, uno va a mirar esta función y mentalmente la va a descomponer y va a ver que resulta continua. Entonces, no es un procedimiento largo ni demasiado dificultoso en general. Pero para ello tiene que ocurrir que se cumplan todas estas condiciones de continuidad y de que la forma de la derivada parcial cerca de este punto tenga una única fórmula y sea relativamente sencilla de manejar. Si ahora, para la misma función, decidimos cambiar el punto de estudio y pasamos a estudiar el punto 1 menos 1, estamos cambiando el punto, sucede que ese punto ahora sí está sobre la segunda bisectriz. ¿Sí? Entonces, fíjense que no hay un entorno, una bola de puntos con centro en P, para el cual la derivada parcial respecto de x sea esta expresión que está aquí, porque dice que sobre los puntos de la segunda bisectriz eso no vale. Y entonces había que estudiar el resto de los puntos de la segunda bisectriz. Si han hecho el ejercicio de derivada, saben que esta función empieza a quedar en ramas. Y peor que eso, ¿qué pasaba en el punto 1 menos 1? En 1 menos 1 no existe fx, por lo tanto, por la condición necesaria 2, f no puede ser, no es diferenciable en el punto. ¿Cómo hacía para averiguar esto? Lo hacíamos por definición, no quedaba otra. También lo puedo hacer particularizándola a la función para el punto, es decir, por ejemplo, construir la función phi de 1, phi de x igual a f de x, menos 1. Pero si hacen esto, también para una variable van a tener que aplicar límite porque queda esta función para estudiar, a la cual para derivarla también tienen que aplicar la regla de la cadena, van a volver a tener el mismo problema y entonces voy a terminar calculándola con el límite a la derivada y va a dar que no existe. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la condición necesaria me corta el ejercicio inmediatamente, porque la función resulta no ser diferenciable. ¿Sí? Si ahora queremos trabajar con un tercer punto para estudiarlo, por ejemplo, el origen de coordenadas, de nuevo, el origen de coordenadas está en la segunda bisectriz. Es decir, esta expresión no me da el valor de la derivada parcial en ese punto, pero peor que eso, si yo trazo una bola con centro en 0, 0, hay todo un segmento de puntos de la segunda bisectriz donde acá no tengo la información de si tienen derivada parcial o no. Si calculamos la derivada parcial en el origen de coordenadas, encontramos que sí existe, ¿sí? Era simplemente calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de h, 0 menos f en 0, 0 sobre h
Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de raíz cúbica de h al cubo menos 0 sobre h, y esto da 1. Entonces, ahora sí tiene derivada. Yo no puedo usar la contrarrecíproca acá. Sí la tiene, pero eso no es suficiente para afirmar que es diferenciable. Y es más, ya sé que si tengo que armar mi función derivada parcial, ya está haciendo en ramas. Todavía no tengo la información del resto de la segunda bisectriz. Pero si han hecho el ejercicio, saben que la derivada parcial queda en ramas, que es esta expresión cuando y es distinto de menos x, es 1 en el origen y en el resto de la segunda bisectriz no existe. Realmente pensar en trabajar la continuidad de esa función derivada parcial sería bastante complejo, pero además estoy viendo que de entrada no se va a cumplir de que esté definida en toda una bola con centro en 0, 0. Esa es la principal causa. Entonces, no puedo seguir la condición suficiente de nuevo. Entonces, utilizo el segundo método, ¿sí? Que era, si yo tengo la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y, por la simetría en que están definida la función respecto de sus variables, va a ser idéntica. Fi en 0, 0 también es 1, ¿sí? Entonces, ya tengo las constantes a y b en el caso en que la función llegara a ser diferenciable. Es decir, del segundo método ya he pasado las dos primeras instancias. Existen las derivadas parciales respecto de y, entonces voy al tercer ítem, que era que omega de hk se puede escribir, que es lo que observé acá, como f de 0 más h, estoy estudiando en el punto 0, 0, 0 más k, es k, menos f en 0, 0, menos la derivada parcial respecto de x en 0, 0, que es 1 por h, menos la derivada parcial respecto de y en 0, 0, que es 1 por k. Entonces, omega de hk, la única que puede cumplir la igualdad de la definición, es raíz cúbica de h al cubo más k al cubo. Estoy simplemente reemplazando lo que dice acá arriba. F en 0, 0 es 0, menos h menos k. Que es lo único que me falta averiguar para ver si la función finalmente es diferenciable o no. Ver si la única función omega que cumpliría esta igualdad también cumple la última condición que me pide la definición. Y entonces me pregunto si el límite cuando hk tiende a 0, 0 de omega de hk sobre la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado es 0 o no. No me interesa en sí si toma algún otro valor, si existe. No, me interesa que exista y valga 0. Si no, acá terminó el problema, ¿sí? La función no puede ser diferenciable en ese caso. Entonces, observo quién es este cociente que yo les he sugerido en la teoría, que lo llamen de otra manera para que no se olviden de dividir. Pero el cociente, que le hemos llamado en la teoría un phi de hk, sería igual a la raíz cúbica de h al cubo más k al cubo sobre, menos h menos k
sobre la raíz cuadrada de h cuadrado más k al cuadrado. Acá ya entramos en terreno de estudio de límite. Como verán, estamos recorriendo todos los prácticos anteriores, en conocimiento de todos los prácticos anteriores. ¿Cómo analizar este límite? Ya tenemos candidato, el candidato es 0 y si no ya no nos interesa probar que sea otro valor, nos interesa mostrar que es 0 o que ya no tiene la posibilidad de ser 0. Entonces, o entramos directo a la definición epsilon delta a tratar de probar de que este límite da 0, o bien, el límite de esta función, perdón, da 0, o bien tratamos de probar que no, ¿sí? Esta función, que quede claro, está definida para hk distinto del 0, 0, ¿no? Hemos dividido en la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado. Pero eso no interesa, el punto 0, 0 sigue siendo un punto de acumulación del dominio de esta función. Y entonces, pensemos un poquito cómo serían los radiales, ¿sí? Acá esta función, en esta parte es lineal. Aquí hay un h cuadrado, k cuadrado, pero luego se ha sacado una raíz. ¿Qué pasa si yo tomo h igual a k? Es decir, tiendo al origen de coordenadas por la primera bisectriz. Tendría límite cuando h tiende a 0 de phi de hh. Y esto sería límite cuando h tiende a 0 de la raíz cúbica de 2 veces h al cubo, que si saco fuera de la raíz el h cubo, quedaría h, menos, como h es igual a k, acá tengo 2h, sobre, como h es igual a k, acá tengo raíz cuadrada de 2 veces h cuadrado, que si lo saco de la raíz cuadrada quedaría valor absoluto de h. ¿Qué pasa con los límites laterales de este? Cuando h tiende a 0 por valores mayores, esto sale como h. Se cancela con lo de arriba y quedaría este valor. Y entonces esto da el valor que está, porque es una constante. ¿Qué pasa con el límite lateral izquierdo? El límite lateral izquierdo, el denominador, al sacar el valor absoluto, cambia de signo. Y entonces va a quedar raíz cúbica de 2 menos 2 sobre menos raíz de 2. Es decir, los límites laterales van a dar opuestos, distintos, ¿sí? Esto da el límite lateral izquierdo da igual a menos el límite lateral derecho, que era raíz cúbica de 2 menos 2 sobre raíz de 2. Dan distintos, entonces no existe el radial por la primera bisectriz. Y entonces, ¿qué sabemos del límite? Que no existe el límite
Por lo tanto, f no es diferenciable en 0, 0. ¿Por qué? Porque las únicas posibilidades que había para A y B eran los valores de las derivadas parciales, eso lo dice esta condición, y la única omega que cumpliría esta igualdad es esta, y esa función no está cumpliendo esta última condición. Por lo tanto, no hay posibilidades que la función sea diferenciable en el punto. Entonces, que quede claro que ante una determinada función, por más que, fíjense, esta función no está definida en ramas, muchas veces depende de dónde está ubicado el punto dentro del dominio de la función y el dominio de las derivadas parciales de la función, el cómo voy a trabajar. Entonces, es muy importante manejar todos estos conocimientos y saber la lógica de todos esos conocimientos para tratar de encontrar el mejor método en cada caso, que por supuesto también va a depender del manejo que uno tenga de los conceptos de cómo derivar parcialmente, que ya es un subproblema de esto, y cómo estudiar el límite de una función.